Gloria a Dios. Dios le bendiga, Dios le bendiga más. Le doy las gracias, Señor, por esta oportunidad, el hermano que me concede. Así está compartiendo esta noche un pasaje bíblico, lo cual se encuentra en Lucas capítulo 19, versículo 1 al 10. Estaremos predicando esta hermosa noche. En Lucas, en su capítulo 19, versículo del 1 al 10. Mi nombre es Roberto Valdés. Estamos aquí por la misericordia del Señor y contento por exponer la palabra de Dios. En el 1978, Jim Young llamó, convocó, rescató, condujo a más de 900 personas a quitarse la vida. Precisamente de eso hoy vine a hablar. Pero no de aquel que quita la vida, sino de aquel que te da y te da vida y vida en abundancia. De ese es que hoy te quiero hablar. Y nos colocamos en Lucas capítulo 19, versículo del 1 al 10. Y en el título de la pericopa está titulado Jesús y Zaqueo. Hoy vamos a exponer el tema Jesús es nuestro Salvador. Jesús es nuestro Salvador. Vamos a ir leyendo cada versículo y vamos a ir hablando de la maravilla de Dios en cada palabra. Pero no sin antes de hacer una oración al Señor para que Dios siga dirigiendo nuestras acciones, actitudes y pensamientos. Padre amado, Señor eterno, Dios de bondad, Dios de misericordia, Señor celestial, gracias. Permite, Señor, que estas palabras lleguen, Señor, a los oídos y entren en la mente y en el corazón de aquellos sedientes de tu palabra y de tu misericordia. Y que toda gloria y toda honra sea para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Lucas capítulo 19, versículo 1 dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Importante dato nos da Lucas en este primer versículo, porque es un dato que nos debe interesar. ¿Y por qué? Porque el maestro dice, va pasando por la ciudad, pero el maestro venía de algún lugar y se dirigía a otro lugar, ¿verdad? El maestro venía de Galilea, pasó por Jordán, bajó a Jericó para subir a Jerusalén. ¿Y qué importancia tiene este dato para nosotros? Importante, hermanos. Porque no solamente es un dato que está arrojado ahí, sino es que ese fue la última trayectoria que hizo nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra para entregarse su vida por usted y por mí. Este fragmento del recorrido de Jesús nos debe interesar, porque Jesús recorrió más de 100 kilómetros y para entregar su vida, y no con cualquier muerte, sino con muerte de cruz. Por eso es muy importante este dato que nos arroja este primer versículo. El 2 dice: y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura.
Aquí relata el pasaje, amados hermanos, que había un personaje en ese lugar. ¿Cuál era el lugar? Jericó. Había un personaje llamado Zaqueo. Ese Zaqueo era jefe de los publicanos. Y dice algunas características. Era pequeño de estatura. Ese Zaqueo tenía una inquietud de conocer a Jesús. ¿Y quién eran los publicanos? Ah, los publicanos eran cobradores de impuestos. Y Zaqueo era su jefe. Es decir, que Zaqueo era una persona conocida en el lugar. Y era una persona que tenía influencia. Y rico. Zaqueo era un hombre rico. Y cuando la Biblia nos dice que era rico, para aquel entonces, créale, era rico. Dice el 3. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Dice el 4. Corriendo delante, subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Zaqueo fue inquieto. Zaqueo fue llevado de la emoción, de la dirección del Espíritu Santo, que en aquel tiempo era Paracleto. Digo yo, de subirse a un árbol. Una gente de estatus, subirse a un árbol. Es importante, amados hermanos, lo que hace la llegada de Jesús. Importante. Y ese árbol tiene una característica, que las ramas pegaban al piso y las personas se podían subir. Y le llegó esa sabiduría a Zaqueo, adelantarse al paso de Jesús. Y le digo otra cosa, sucedió. Mire que dice el versículo 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo entre a tu casa. Porque hoy es necesario que yo entre a tu casa. Jesús pasaba por el largo, miró hacia arriba. La escritura no lo especifica, pero haciendo un análisis, pudo ser que había más personas encima de ese árbol. Había varias. Pero mire detalle aquí, lo cual quiero presentar, que Jesús no vio al horizonte, sino que miró hacia arriba, y si hubo más personas ahí, identificó a Zaqueo. Por eso lo fue más importante. Hay otra cosa más importante en este relato. Lo ubicó y lo llamó por su nombre. Importante ese dato. Jesús llamó a Zaqueo por su nombre. Y no se queda ahí. Le dio orden a ese rico, a ese jefe de los publicanos. Le dio una orden: baja de prisa. Eso hace Jesús cuando llega a tu vida. Importante este pasaje. Muy bonito. Cuando la presencia de Dios llega a la vida del ser humano, lo inquieta, lo pone a hacer cosas. El 6 dice: entonces él descendiendo a prisa, y le recibió con gozo. No hay un hombre en la vida que Jesús llame y no reciba el llamado de Jesús
Cuando Jesús llama, hace un llamado asertivo, porque Él te conoce, conoce tu mente y tu corazón. Y recibió con gozo. El 7 dice: al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Esa era la multitud. Pero déjenme recordarles, hermanos, que también había una multitud que decía que era de Beelzebú, que era un bebedor de vino, que era un comilón. Eso dice la multitud. Aquí lo importante no es lo que diga la multitud. Aquí lo importante es qué dice Jesús. Jesús vio a Zaqueo, que era cobrador de impuestos o jefe de los cobradores de impuestos, que era mal visto en el pueblo porque no aplicaban la honestidad, que robaban el pueblo, que eran personas que robaban al pobre para hacer rico o más rico al imperio. Eso eran los publicanos. Y por eso era que lo veían mal. Y Zaqueo, siendo el jefe, lo acusaban también de robar. Pero ¿y Jesús? ¿Qué diría de Zaqueo? ¿Qué diría Jesús de Zaqueo? El 8 dice: entonces Zaqueo, puesto de pies, dijo a Jesús, al Señor: y aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devolveré cuadruplicado 4 veces la cantidad. En el transcurso de que Zaqueo bajó del árbol, ¿verdad? Hubo una conversación. De ese punto a llegar a la casa, no sé, la palabra no lo dice. Pero pienso yo que nuestro Señor Jesucristo, como no pierde tiempo, comenzó a trabajar con Zaqueo. Y por eso que usted ve en el versículo 8 que Zaqueo aparentemente toma una iniciativa. Pero esa iniciativa fue por causa de las palabras que el Señor venía trabajando con él. Iba trabajando con Zaqueo. Y Zaqueo respondió al llamado, a la solicitud, y también respondió al cambio. Otro punto importante aquí que debemos de resaltar, que aquí hubo un arrepentimiento genuino y verdadero. Así responde aquella persona que recibe a Cristo de manera sincera. Así responde. Entonces Zaqueo, puesto de pie, dijo al Señor: aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Es que Jesús es más que eso. Cuando Jesús llega a tu vida, ya lo material no tiene sentido. Ya lo material queda a otro lugar. Ya lo material no tiene valor. Y Zaqueo sabía de número. La mitad de mis bienes doy a los pobres. Automáticamente Zaqueo queda en un estatus económico que hay que considerar la mitad de lo que tenga. Y la otra parte dice: sí. Aquí hay algo muy importante que uno no debería hablar mucho, ¿verdad? Pero dice: sí, en algo he defraudado, devolveré 4 veces lo que he robado. Sí, ese sí ahí, hermano, es una condicional. Y Zaqueo sabía lo que estaba diciendo.
tanto, hermanos, aunque la posición y el estatus de ser publicano y jefe de publicano no significa que todos los publicanos robaban. Es lo interesante. No todos robaban. Aquí hay una aclaratoria y hay que darle observación. Si en algo he fallado. Dice el 9. Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. La promesa no importa el tiempo. La promesa es como la herencia. No importa los años que pasen, las décadas. Esa herencia es tuya. Y dice el 10. Y responde Jesús acá. Y dice el 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Señor vino con un objetivo. Y ese objetivo lo cumplió en la cruz. Por ti y por mí. Este capítulo nos enseña en nuestra vida diaria o en la aplicación que Jesús nos llamó, nos libertó, nos guarda y nos mantiene en una dirección salvífica con respecto a tantas cosas que pasan en este mundo. Ese es nuestro Señor Jesucristo, lo cual nos da la salvación y dirección y protección. Él sí nos llama, nos salva, nos guarda y nos da vida eterna. Concluimos diciendo, Dios busca, salva y transforma al pecador por gracia, revelando que la salvación es tanto un acto divino como una realidad que cambia vida. Que Dios lo bendiga, que Dios lo bendiga más.